vacaciones en mi cabañita, que suelo a veces venir acá, y quise estar un momento con vos más espontáneo. Tengo la ventana abierta, así que podrás escuchar tal vez ruido de pajaritos, de autos pasando, de perritos ladrando, de gente hablando, pero bueno, es lo que tiene el mundo real. Y a veces siento que el querer aislarnos todo el tiempo tampoco es bueno. Entonces creí que sería bonito estar acá chill, simplemente disfrutando. Así que perdóname si estos sonidos a ti no te gustan, no te agradan. También ser algo más casero, que es algo que también vengo intentando reencontrarme, pero me verás un poco rara, ya que no tengo maquillaje en mi carita y quería maquillarme con vos y prepararme para salir a tomar un cafecito y caminar por ahí, ya que este es como mi primer día. Llegué ayer a la noche y acá estoy. Entonces, ¿qué opinas? ¿Me acompañas? ¿Sí? Ok. Tengo mi espejito, el único espejo que voy a tener en todas estas semanas que me queda acá. Y ahí está mi ventana y se ve. Esta es de TDH, una marca. Está muy bonito, así que voy a ayudarme en esto. Pero antes, para verme todavía más, no sé si patética, pero voy a poner este rulero para agarrarme mi pelito. Agarrar mi flequillo y me lo voy a poner así. Y de paso mi flequillo toma un poco de forma, vamos a decirle. Pero bueno, lo primero que hago, antes que nada, es ponerme crema. Me pongo crema en toda mi carita, excepto esta zona, porque mi corrector como que no reacciona bien a la crema, entonces no me pongo. Disculpa si mi aspecto realmente es nefasto, si me veo muy mal. En realidad no me pongo tanto maquillaje, pero sí siento que el poco que me pongo sí me ayuda a mejorar. Me voy a poner un poquito acá y un poquito en la nariz acá. En la frente tampoco me pongo, porque como tengo mi flequillo todo el tiempo, se me pone feo. Se me engrasa mucho, entonces por eso no me pongo. Creo que ahí está. Ok, una vez que ya estoy mejor ahí con hidratación, como no quiero quedarme sin hidratación en las ojeras, lo que suelo ponerme es esto es una bruma facial, es muy buena y en verano me salva demasiado. Las brumas se suelen poner después de maquillarse, pero yo las uso todo el tiempo. Cuando estoy cursando me tiro un poco para como sentir mi piel más fresca. Y cuando me maquillo para que la zona de... acá me quedo crema. Para que la zona de
las ojeras tampoco estén sin hidratación, me tiro esto. Y es de pepino. Y es de pepino y algodón. Pasa gente que me da vergüenza. Y encima es como que todos se conocen con todos, entonces me voy a tirar un poquitito. La voy a mezclar un poquitito y me la tiro. Y así, no sé si se ve. Pero bueno, ¿quieres que te tire un poquitito? Voilà. Bien. Yo normalmente suelo esperar para que mi piel absorba un poquitito y luego comienzo con mi primer paso de maquillaje, que es un corrector de ojeras. Mira, de hecho me queda solo este poquitito. Mira, todo esto es porque ya está usado. Y es como una esponjita, ¿ves? Entonces yo lo que hago es, me voy a poner con mi espejito, ponerme dos puntitos, uno acá y otro acá, uno acá y otro acá, y me lo esparzo con mi dedito. Entonces me pongo un poquitito. Hace un ruido muy satisfactorio. Bien. Y ahora uso mis manitos. Obviamente tienen que estar limpias. Listo. Encima acá, como dije, todos se conocen. Entonces es común que cuando estén en auto se toquen bocina para saludarse. No es que me molesta, pero sí a veces me enoja porque lo hacen a las 6 de la mañana y es como... No, no me gusta. Es como que tiene esas contras de estar por ahí incluso en un lugar tranquilo, que en realidad no es tan tranquilo. Es tranquilo en cuanto a robos por ahí, pero después, entre los perros, los autos que pasan muy rápido porque como no suele haber problema, como que la aprieta. Y la gente que suele hablar bastante alto también, porque rebota todo el silencio, se magnifica. Ok, tengo acá mi neceser de cositas. El siguiente paso es un delineador. Creo que todas las veces que me he maquillado con vos he usado un delineador líquido, que es este de hecho. Un delineador líquido marrón, pero esta vez quiero hacerme la rebelde y voy a usar un lápiz delineador. Este está curioso porque viene con esto, que si lo abrís sirve para difuminar lo que te hagas. Es como ya viene un pincelito en negro y se saca la puntita, ¿ves? Así. Me voy a hacer como un delineado Darks.
Me voy a alinear adentro de la línea de agua y un poquito afuera. Así que tal vez te da impresión esto. Poquitito, poquitito. Mira la diferencia de negro entre este y este. Haz el ojo un poco más oscuro. O con más, no sé, contraste. ¿Sabes algo que estuve pensando también? Que tengo ganas de teñirme el pelo de negro. Es que realmente me gustaría tener mi pelo lindo. Entonces entre gastos de peluquería que me tiñan para no para no como dañarme yo misma cuando me tiño. Luego los shampoos, el acondicionador, la máscara. Encima yo tengo mucho pelo, o sea realmente tengo mucho pelo en cantidad. Es como que gasto demasiada plata y me duele mucho cada vez que me tiño porque es como que a la semana ya no me queda marrón, me queda como este color raro que no me gusta. Que es de hecho más marrón en las puntas y más amarillo acá. Y no me gusta. Entonces tengo ganas de volver a mi color natural que es negro y ya está. Y como que simplemente gastar en shampoo y en dejármelo lindo con mis productos. Porque no sé, realmente siento que también los tintes que usan en las peluquerías son malos y por eso no me dura tanto. Bueno, no sé si se nota, pero tengo toda la parte de abajo negra y ahora me voy a sacar como un piquito. Piquito, piquito. Me saco un piquito de ese lado y me voy a sacar de este. Me hace un delineado muy sutil. Que yo sé que varias veces me decís un delineado más finito me quedaría mejor. Y no sé, no digo que no tengas razón, pero siento que el delineado finito lo llevan todas las chicas. Y me gusta a veces como tener mi personalidad o mi toque, algo que por ahí me distinga. Y no sé, por ejemplo, yo tengo muchos amigos que saben que mi clásico delineado es gordito para abajo, con una pancita y así. Me voy a difuminar con el otro lado del pincelito. Este no pinta, simplemente difumina. Lo pones así y me vas a del otro lado. Y ahí más o menos esto. Entra un poquitito más cerca. Creo que ahí lo puede ver mejor. Voy a ponerme un poquito más de negro. O no, no sé. Hacer un puntito nomás acá, porque me gusta hacer un puntito acá. Con mi delineador marrón. Total, un puntito no pasa nada. Tiki. Y ahí está. Mi puntito. Ahora viene el rubor. Uso este. Un rojito bien rojito. Y eso en barra, mira, y se saca. Y me suelo poner en toda esta zona, así. Entonces voy a poner así.
realmente me siento bastante, no sé si tonta. Pero bueno, sí soy bastante torpe para maquillarme. Y siento que mi maquillaje es muy poco simple. O sea, perdón, es al contrario, es muy simple. Tanto que a veces veo a otras chicas, no sé, como de 10 años maquillarse. Y saben más que yo. Entonces a veces me da pena como maquillarme con alguien. Porque siento que se van a burlar de mí. Y la verdad que no me suelo hacer mucho más. Yo como un pequeño... que es algo que me suelen... no sé si suenen, pero... mis amigos me suelen preguntar mucho. Yo tengo varias pequitas en mi carita. Y a veces, según, por ejemplo, si hay mucho sol o no, se me suelen ir. O se me suelen marcar más en la cara. Y a veces me gusta que estén más marcadas o más fuertes. Entonces yo con un lapicito marrón, también de ojos, lo que hago es marcarme mis pequitas. Entonces, ahora no me estoy viendo, pero normalmente intento ver dónde están y me las marco nomás. Por ejemplo, acá tengo una y me la marco. Acá. Y a veces me pasa de que mismo cuando me pongo rubor es como que se tapan y no me gusta que se tapen. U otras veces también tengo granitos. Aunque es verdad que a mí no me suele pasar que tenga muchos granos. Pero cuando me pasa, lo que hago es ponerme un poquito marrón que parezca un lunar y que no parezca un granito. Ok, me voy a poner esto mientras, que es un... ¿cómo se dice? Un lip care, que es como un bálsamo. Antes de ponerte un colorcito. Porque yo tengo los labios muy secos. Pero bueno. Ay, creo que no traje mi rizador. Así, mira. Aquí. Esto es algo nuevo que empecé a hacer hace poquito. Yo tengo las pestañas muy largas, aunque no parezcan. Entonces me pasaba que cuando me las rizaba y me ponía mi rímel, se me caían. O sea que es medio cohete hacérmelas. Pero hace poco descubrí esta marca que es muy conocida en Argentina. Es Todo Moda. Tienen como su sector maquillaje y es buenísima. Y encima es marrón. O sea, es que todo lo que tenga que ver con marrón, enamorada. Entonces sí, me la compré, me la probé porque dije, incluso si no me la levanta, con que me dé color ya me es suficiente. En aquel momento donde recién, por ejemplo, me teñí de marrón y así. Entonces me la compré. Y muy buena. Entonces de ahí me las hago. Me voy a acercar un poquito más a vos. Tal vez te da impresión, así que no hace falta que veas, pero es así. Voy a hacerlo con un espejito. Con mi espejito chiquitito. Entonces agarro, meto las pestañas y hago esto, ¿ves? Aprieto muchas veces. No duele, no que parezca que da impresión, realmente no duele. Me las ordeno un poquitito porque suelen quedar desordenadas. Instantáneamente cuando me la hago me pongo mi rímel ya previamente abierto, como ves, porque si no se me caen. Bien, y ahora sí, con mucho cuidado,
poco. Ahí siento que ahora porque me estás observando no me quedaron tan bien, pero normalmente me suelen quedar bien, lo juro. No sé si notas la diferencia. Y ahora sin mojarla de nuevo me hago abajo. No sé si puedes ver cómo me quedó. Bueno, normalmente me suelen quedar más lindas, la verdad. Voy a mojarla. Es muy lindo el sonido. Y voy a hacerme el otro lado, ¿ok? Hago lo mismo. En mi equipo. Y entiendo que este año no estuve tan presente. Ahí me puse en la de arriba y me pone en la de abajo. Para la de abajo tengo que mirar así, si no me sale. Bien. Y ahora me voy a poner un labialcito. Tengo varios, orgullosamente, porque antes no tenía tantos. A ver, te voy a mostrar todos. Bueno, tengo un poco más, pero te voy a mostrar estos. Obviamente todos los tonos son cálidos, son rojos, marrones, coral como mucho. Obviamente tengo que no es tan labial, es como más como una babita. Te deja como una especie de babita en la boca, marrón. Tengo este, que es súper rojo. Ese color Fearly Pipes. No sé qué son Fearless, creo que es otoño, ¿no? Tengo este, que es más como un coral, diría yo. Como más ladrillo. Este se llama vainilla caramel. No voy a mentir, la verdad que lo agarré por el nombre. Porque mi café favorito es el caramel y no sé, me pareció tierno. Y tengo este, que es mi favorito. Este también es como una tinta de labios. Es como más un color gordo, ok, no es tan rojo. Voy a poner este. De hecho creo que la última vez que me maquillé con vos también me puse este. Encima tiene un olor como a chocolate, mira. ¿Viste? Entonces, a ver. Voy a poner así, no hace falta ponerme tanto. Y me voy a peinar las cejas. Ya que me las estás viendo, me las voy a peinar. Uso este, que está medio raro, porque yo antes lo usaba para ponerme la pestaña de abajo y se manchó con lo que en el momento también me ponía, que era un negro, un rímel negro. Suena lindo. Y simplemente me las paro un poquitito.
que me queden más rectas. Tengo estos pelos. Y creo que no hay mucho más que hacer, la verdad, en secreto. Creo que ya estoy maquillada y así. Y creo que ya estoy. No sé si te gusta. La verdad que me hice algo bastante simple, como difuminado acá. Pasa que tampoco quería producirme tanto y como dije tampoco sé hacerme muchas cosas. Pero bueno, espero que haya disfrutado este ratito juntos. Me disculpo si tal vez no es la ambientación que más te guste. Pero bueno, también la idea era tomármelo más chill y con más naturalidad, que tal vez antes no me lo podría tomar. Pero bueno, también quiero invitarte a dejar ideas de por ahí, cositas que podríamos hacer juntos y así. Bueno, de hecho podría mostrarte mi outfit que podría ponerme ahora. Yo ahora tengo mi suéter. Mi suéter comodín que uso cuando hace frío, pero no tanto. Que ya también te lo mostré la otra vez que nos vimos. Un motocito acá. O sea que me gusta porque es muy suavecito. Es muy suavecito. Y también tengo la pollera que te mostré. Bueno, tal vez no voy a mostrarte mi outfit porque es uno de los outfits que te mostré la última vez que nos vimos. Así que quiero que adivines cuál es. ¿De acuerdo? Está bien. Espero que haya disfrutado este ratito juntos. Este ratito juntos. Juntos. Hasta la próxima vez que nos veamos. Quiero que cierres los ojitos. Ciérralos. Buenas noches, te quiero. Gracias por compartir este ratito conmigo. Y espero que te haya agradado este sonidito y esta ambientación. Hasta pronto. Buenas noches.